Así como hay días en que bajo su rostro familiar se ve como a una extraña a la mujer amada desde hace meses o años, así también quizá lleguemos a desear hasta lo que nos deja de pronto tan solos. Pero todavía no ha llegado ese momento. Una sola cosa, este espesor y esta extrañeza del mundo es lo absurdo. Bienvenidos al podcast más cringe del momento, el vertedero de los patos yecos. ¿Cómo estamos, cabros? Estamos bien, Dan. Estamos. Aquí estamos bien, pues. Bien, ¿y tú cómo estás ahí? Bien, pues, loco. Pero ya empezó esto. Sí, ya empezó, pues ya lo estoy grabando. Sí, ya está al aire. ¿Cómo está el Oye. video? Bien. Panel de lujo hoy día. Panel de lujo. Hoy día no nos acompaña nuestro amigo Pola, porque desgraciadamente está atrapado en la dimensión de Dino Gordillo. Sí, de hecho, nos mandó unos audios que los voy a pasar a reproducir. ¿Usted no se ha fijado cuando tú vienes a su señora y la señora le dice ¡Gordo! Oye, sí, no hay nada más extraño, oye, güey, que cuando estás ahí en el asado y estás con tu señora, de repente llega ¡tu señora! No, está atrapadísimo ahí. Ahora le dicen ¡cae! ¡Ah! Cambias tanto las cosas, oiga. No. Lo que no cambia la pieza, picardía, el chileno no cambia, El güey está en la dimensión Dino Gordillo porque vive con la suegra. Ya. No sé. Pero está liberándose. Está liberándose. Está cambiándose de casa, por eso no puede estar con nosotros esta semana. Hoy día pasa el portal de la dimensión Dino Gordillo a la normalidad. Ah, pero entonces no está atrapado, pues se está saliendo de la dimensión Dino Gordillo. Se está saliendo, claro. Pero estuvo atrapado durante harto tiempo en esa dimensión. Pero ahora ya está saliendo. Así que ojalá por lo pronto lo vamos a retornar con su discurso normal. Porque ahora solamente puede contar chistes de Dino Gordillo. Oye, tenemos un invitado de luxo. Un experto panelista en el tema del momento, en el tema de boga. En el tema de la AFP. Tenemos aquí Panelista de lujo para un tema de lujo. aquí a Fifo. ¿Cómo estamos, Fifito? Bien, todo bien. Pero yo no soy experto de nada, pues, weón. Pero no tenéis que decir que eres experto, Que conchetumadre. sirva. Yo soy experto de nada, ¿no? Pero No, y bueno. de hecho yo no sé, yo no tengo idea qué tienen ustedes como que van a hacer en el podcast y yo vengo llegando recién nomás. Bueno, te vamos a contar lo que vamos a hacer en el podcast, por loco. Este capítulo es ultra especial, primero, porque Paula no está con nosotros, y segundo, porque te invitamos a ti, y bueno, y tercero, porque esta semana han pasado cosas importantísimas. Cosas de las cosas más interesantes que ha pasado durante este último tiempo en la política chilena, que es el tema de la aprobación del retiro del 10% de la AFP. Así que lo que vamos a hacer hoy día, Fifo, va a ser hablar exclusivamente del tema de las AFP. ¿Qué te parece? Buena. Y Me tú eres parece experto. interesante, ¿Tú eres experto? muy interesante. Sí, Muy yo soy interesante. Soy como ese Podríamos weón de poner- la Fundación Sol que va a la tele a exponer como todos los datos cool, así, weón, sequísimo. Como el lago Podríamos de la poner AFP. unos Claro. temas de Naruto. El tema de Naruto al fondo. Estaría bueno. Ya, pues entonces, ¿algún otro comentario? Ah, sí, tenemos que disculparnos, evidentemente, por el episodio pasado. ¿Qué pasó? Ese episodio no debiese ser escuchado. Ese se escucha. ¿Es funable? No es funable, pero el domingo pasado estábamos todos... es que pusimos temas muy extraños. No Entonces... nos preparamos. Nos preparamos. Y salió una weá con patas. Estaban de día a domingo. Y claro. Y el Pero- pueblo lo editó. Pero logró rescatar algo. Pero aún así. Hay cierta. La línea editorial de ese capítulo no se corresponde con. Pedimos disculpas, al público hay que respetarlo, Exacto. al público se le quiere y ese día faltamos a la verdad del artista, entonces... Pero ¿por qué hizo en eso? La gente les dijo así como, oye, que weá el capítulo, loco. No es necesario que nos hayan dicho, nosotros ya sabíamos que la weá estaba como el pico, Ah, pero lo ya. hicimos igual, entonces nada que hacer, po. Hay que tenerle cariño al oficio, po. Si no se le tiene cariño, esta weá no va a ningún lado. Así que por eso hoy día nos vamos a redimir contándole absolutamente todo lo que tiene que saber respecto al tema de la AFP. Así que señora, señor, ponga este capítulo ahí en el podcast, en el Chromecast,
en el living, invite a su marido, a su amiga, para que vamos a partir ahora. Viene el tema de las AFP. Ponte la cortina, viejito. ¿Comenzamos entonces? Comencemos. ¿Qué estamos hablando de la AFP hoy? Qué importante. Por el tema del Porque 3%, pues. vamos a tener platita fresca. Que las ayudas del Estado han sido tan precarias durante temas de pandemia que ante eso, una de las últimas soluciones que todos dicen que no es deseable en un 100% es el 10% del retiro de los fondos de pensiones de cada uno. Entonces, creo yo, según mi punto de vista, no sé qué opinan ustedes, que esta discusión me parece un poco contradictoria e interesante. ¿Por qué? Porque la izquierda, en un lado, defiende el derecho a propiedad sobre tus fondos de pensiones. Es que usualmente eso sería como un argumento de derecha, básicamente. Como la mercantilización de tu propio fondo de pensión. Pero por otro lado, la derecha
dice que es una medida regresiva, es decir, lo que Briones está repitiendo por todos lados en la noticia es que son los argumentos que tiene la derecha para rechazar esto, que al final ellos dicen que le da más plata a los que tienen más plata, lo cual significaría un costo al Estado mayor y por lo tanto se podría calificar como una medida regresiva, donde los que ya les va mejor reciben más ayuda y por otro lado sin impuestos evidentemente le costaría al Estado. Entonces en realidad es cuático porque la izquierda está usando elementos de la derecha para defender esta propuesta y la derecha por otro lado dice que es una medida regresiva y que el Estado hay que pagarle impuestos. Oye, pero esa Al opinión revés. que dijo el weón es de ahora reciente, ¿no? Briones se refirió a este tema hace 2 días atrás. Porque se supone que el primer argumento de derecha es que los buenos están tan preocupados de la gente que no quiere que se le afecte sus pensiones a futuro. Porque ese era como el primer argumento. Claro, lo que tú te Sí, referías es la carta que mandó Juan Sutil, ¿o no? Claro, o sea, toda la derecha y mi amigo Juan Sutil que está preocupado de mi pensión. Pues. Claro, primera vez en la Se vida, supone Juan que Sutil. el argumento principal era como, o el que dijeron primero fue como que, claro, que la derecha y todos esos buenos están tan preocupados de la gente que claro, uno quiere que saque su 10% porque le afectaría a su pensión final cuando ya esté pensionado, bueno. Pero si ahora me decís que el segundo argumento, claro, es eso, que al final va a beneficiar a los buenos que no necesitan ese plata, Ajá. claro, es raro ese argumento igual, porque como que, Es como que raro, están intentando por todos lados de alguna manera, weón, frenar la weá. Mm. Al final la discusión, bueno, importante que la gente tenga recursos frescos igual para superar la pandemia, pero la discusión política de fondo de la cuestión yo creo que es el término de la AFP. Po. Entonces cualquier cosa Es como un inicio esta weá. que propicie que las AFP caigan, la derecha lo va a defender, o sea, va a defender a la AFP y la izquierda va a defender los argumentos que a las finales conduzcan a que las AFP se terminen. Es que por eso es interesante, porque la izquierda, en realidad, los argumentos que presenta o el show que montan es completamente contrario a lo que básicamente ellos proponen por detrás, que al final, como tú decías, están apuntando a que este sistema como que caiga, me imagino. Pero por otro lado, la derecha dice que está preocupado de tus pensiones, pero en verdad, evidentemente, está defendiendo los fondos de capitalización que le han servido a la élite, básicamente, a seguir enriqueciéndose. Pero bueno, esa es la discusión y a lo mejor podría hacerse un resumen más detallado de las cosas que han sucedido, pero ese es como el debate político que tiene todos como... Creo que hace cuánto tiempo que no se veía una situación interesante en el Congreso. Bueno, yo, sin mentir, el día de la votación, el miércoles fue, ¿cierto? ¿Sí? El de la votación de la Cámara de Diputados. Bueno, escuché bocinazos en el centro de Viña, después de que la aprobaron. Nunca Como había, Naruto. claro, había gente en la calle corriendo como Naruto celebrando. No, no es chiste, bocinazo. Se aprobó la cuestión y empezaron a sonar bocinazos, weón. Pero Entonces vieron, la gente, en Santiago hubieron cacerolazos, ¿sí o no? ¿O nada que ver? Sí, el día también. anterior en la noche para presionar hubo caceroleo. Ah, Claro, Sí. o sea, hubieron hartas presiones. Pero bueno, por eso estamos hablando de la AFP. Y yo quería hacer esa pequeña introducción como para... Como ahora podríamos tratar de entender cómo iniciaron las AFP, cómo funcionan las AFP, qué mierda hacen las AFP, por qué chuchas son tan importantes y por qué toda la gente... O sea, o por qué podría considerarse la vaca sagrada del sistema, modelo. del modelo. Entonces... ¿Tú qué no me dijiste que te habías leído un libro al Sí. respecto que habla de todo eso, ¿no? Sí, tuve el agrado en verdad de leerme un libro que se llama Mitos y Verdades de la AFP, que es escrito por Alejandra Matus. Alejandra Matos. Alejandra Matus. Que el libro es, bueno, explica sin muchos tecnicismos, se agradece esa cuestión para alguien que no cacha tanto de economía como podemos ser nosotros, por ejemplo. Oye, ¿ese libro lo escribió ahora o lleva tiempo? Es del 2017. Ya. Antes de que saliera Piñera elegido, me parece. Es cuando estaba como terminando la Bachelet el gobierno. Ujú. Y explica la historia, como todo lo que tiene que ver con la AFP en base a los mitos que siempre nosotros vamos escuchando sobre la AFP. Pues nosotros siempre escuchamos, por ejemplo, de que los fondos son de los trabajadores, son de nosotros.
Claro. Y una serie de cuestiones que uno las escucha así y nomás cuando se empieza a debatir del tema, pero nunca como tenemos muchas nociones de qué significa en realidad en detalle el sistema FP. Y, y hace una revisión histórica bien interesante y bien documentada además. Por ejemplo, las actas de las reuniones entre los militares y el José Piñera, cuando José Piñera intentaba convencerlos de que se implantara el modelo, están en el libro. Entonces súper interesante leerlo. ¿Y esas actas o sea, de qué año datan? O sea, es decir, ¿cuándo empieza? El sistema empezó en el 80, pero me gustaría explicar lo que había antes de la AFP. Ya, po. Primero, antes de la AFP había un sistema que, bueno, todos cachan que es un sistema de reparto. Ya. Pero Ese era ¿cómo funciona el el core sistema de de la reparto? cuestión. El sistema, bueno, en términos generales, un sistema de reparto es que los trabajadores activos le pagan a los trabajadores que están jubilados. Pues entonces tú, con tus cotizaciones previsionales, ¿Eh? tu plata va directamente a los que ya están jubilados. Ya, ¿y no hay inversiones de por medio? Es solamente Claro. así como directo de los trabajadores activos a los trabajadores pensionados. Mira, lo que había antes era un sistema de cajas, que se llamaban cajas previsionales. Habían como Ojo, de 30 compensación. y tantas cajas. Entre ellas, por ejemplo, Capredena, que es la caja de los milicos, era una de las cajas del sistema. Ya. Y estas cajas eran cada una tenía como sus reglas particulares y estaban agrupadas en base a gremios o agrupaciones de trabajadores. Por ejemplo, había una caja de los trabajadores bancarios, una caja de los empleados públicos, la caja de los milicos, Cada gremio había una tenía caja para los su obreros. caja, y todos los buenos guardaban plata, Cada gremio pero, tenía pero se cada gremio agrupaban. tenía su caja y cada caja tenía sus particularidades y sus beneficios distintos de la otra. Entonces, y esto no era simplemente la jubilación, sino que era toda la seguridad social dentro de esta caja. Estaba la salud, recreación, otro tipo de beneficios y la jubilación. Ya. Entonces era como una mezcla entre la AFP y SAPRE, FONASA y las cajas de compensación, todo en una pura wea, que eran las cajas. Y los trabajadores estaban afiliados a su caja. Ya, y ahí le tenían beneficios, sus paseos familiares, toda la bola. Toda esa wea. Y salud, todo. El show de Y se Carlos jubilaron, Caro claro, a fin de año. a fin de año. ¿Ya? Y, y la jubilación, se jubilaba por año de servicio. Entonces la gente, por ejemplo, las cajas más bacanas, que la caja más bacana era como la caja de los empleados bancarios, los buenos como a los 50 años podían ya estar jubilados. Y jubilados con un sueldo similar al que tenían cuando terminaron de trabajar. Pero se producía que al haber tantas cajas distintas, habían unas cajas muy buenas y unas cajas más pencas. Por ejemplo, la caja de los obreros era más penca, porque los obreros trabajaban hasta mayor edad y no tenían tantos beneficios como los empleados bancarios. Pues. En ese tiempo partían a los 12 años trabajando en una mina y terminaban a los 50 cuando se morían. Claro. Y entre medio no tenían muchos beneficios, entonces en la práctica habían como empleados de primera y segunda categoría en cuanto a seguridad social. Entonces Ya. eso era un defecto efectivamente del sistema antiguo. Pero después, ¿eso hasta qué año duró? Esto duró, bueno, como desde los 50 en adelante propiamente tal, este fue el sistema, hasta el año 80. Ya. Y un dato, estas cajas, ahí había algunas cajas que tenían un departamento que se llamaba las perseguidoras, que se trataba de que, por ejemplo, si vos te jubilaste como un subgerente de operaciones de una empresa X, Ajá. ya, he tenido un tanto sueldo. Las cajas, lo que te ofrecían era el sueldo del subgerente de operaciones equivalente al presente. Entonces, si el sueldo de un subgerente de operaciones en el tiempo fue aumentando, tu jubilación iba a ir aumentando también. La dura. Entonces Pero vos no en quedás todas como pero no en todas las cajas era así, ¿o sí? en las cajas más, por lo que leí, eran como en las cajas más bacanes, en las cajas más bacanes, era así. La media bola. Entonces como que tu cargo como que quedáis congelado en el tiempo, pero puta, es como si estuvierais trabajando en el presente en ese cargo, te pagaban. Ya te cacho. Ya, ese era el sistema.
Ese era el sistema. Y ahí el José siempre- Piñera se mete a meter la cuchara, Claro, el po, José como el Piñera, diablo. el José Piñera era el diablo en esta historia. El José Piñera, Empieza a el José revolver Piñera- la cuchara y empieza a revolver la olla con ideas el malulas. José Piñera no es un Chicago Boy propiamente tal, pero es más neoliberal que la chucha el weón, es como un Chicago Boy. El weón estudió en la Católica, ingeniería comercial, y después en Harvard hizo todos los posgrados de economía. Igual que el hermano, pues loco. ¿El Piñera también estudió en Harvard? Me parece que sí. Sí, pues sí, está esa. Y Sí, este weón ya toda la empezó, puta, los primeros años del gobierno de la dictadura, empezó a trabajar en ciertas instituciones como de centros de pensamiento, era columnista en algunos medios influyentes neoliberales, y el weón estaba ahí, pues estaba como en la banca esperando su oportunidad para ser ministro de algo e implementar como su ideario de vida, que este modelo culiado de la AFP. El weón es, puta, es como Viejo el culiao trabajo de la feo, vida, es weón. como la meta culiada de su vida era acabar con el sistema de pensiones antiguo y meter un sistema nuevo que es el de la AFP. ¿Y por qué? ¿Por qué se obsesionó con esa weá, culiao? El puta de weón está obsesionado, el weón Estaba es aburrido, man. está aburrido. Estaba aburrido. Estaba aburrido. Y el weón era, puta, el pensamiento neoliberal es que el Estado no puede hacerse cargo de nada, porque siempre lo privado Más eficiente. es más eficiente, mejor. Y el weón, puta, desde ese asco al Estado, el weón inventa este sistema de pensiones. Culiao feo, weón. Estoy viendo aquí una foto. Qué weón más desagradable, weón. Ya, este weón entra al Ministerio del Trabajo, como en las finales de los 70, como ministro de Trabajo. Y Pero también era político. él era, puta, Estaba en la banca, sí, piola. claro, pues, llamando, era sí, como aló, estos aló, aló. tecnócratas neoliberales que estaban ahí esperando su oportunidad y estaba bien aguachado pues, por el resto de los buenos que estaban en el gobierno. Ya, ya. Entonces en cualquier momento el buen entraba en algún cargo importante. Y se dio que el buen entró en el Ministerio del Trabajo. Y ahí el weón, su obra más grande fue meter esta weá, pues la FP. De hecho, el weón presentó su propuesta y los milicos no se la aceptaron al principio, pues, weón. Los milicos estaban en contra de la weá. De hecho, uno de los opositores, mira, Pinocho era como el mayor opositor aunque usted no lo crea, Aunque usted no Pinocho lo era crea. opositor a la AFP. Y el weón hasta el último momento no quería el sistema. Pinocho nunca... Bueno, de hecho nunca lo implementó para los milicos, pues, ¿no? Efectivamente, por eso justamente que no se implementó para los milicos, pues los buenos nunca confiaron en verdad de que el sistema AFP iba a ser bueno, entonces los buenos dijeron ya, por lo menos los milicos afuera. Y la caja de los milicos fue la que permaneció en el tiempo y todavía existe, Es Capredena. que es Capredena. Entiendo. Y puta, pero al final de hecho, puta, yo cuando leí la cita, la acta, yo me caí de raja porque no pensé que los milicos iban a ser tan sensatos en los reparos que le daban a este weón al Piñera, po. ¿Y qué reparo De le hecho, decían al loco? Por ejemplo, uno de los reparos era, lo voy a leer del libro, que le decían al weón, la única certeza que otorga el nuevo sistema es que en el largo plazo habrá pensiones mínimas que costará el Estado, porque tenía como si no se llegaba a cierta pensión mínima, el Estado tenía que cubrir. Claro. Entonces los milicos le decían, ya, esa es la única certeza, porque el Estado va a terminar pagando cierta pensión mínima. Entonces respecto al resto, nada, porque se basa en todas puras variables, puras predicciones optimistas que el buen metía al modelo matemático y decía, sí, van a haber buenas pensiones. Pero Pero esa los es la milicos weá no le que, creían. por ejemplo, un paréntesis, Briones hace poco decía, oye loco, esta weá en realidad no es el 10% del retiro. Significa que va a ser el 44% en los cotizantes promedio. Bueno, es decir que la gran mayoría de las personas tiene con cueva 3 millones en las cuentas, pues, weón. No tienen nada, pues, weón. Todos los weones así... El one de la Fundación Sol explicaba que era como menos como el 70%, weón. 70%. Más o menos, sí. Claro, como el 70% Que bueno, va a poder sacar tenía toda menos su de... plata. Claro, Que tienen menos, claro. o sea, el Mínimo sacar 70%... con un palo, ¿no? Claro, pero el 70% creo que tiene menos del máximo, que son como los 4 palos 3.
O sea, el 70% tiene menos de 43 millones. Claro, eso, o sea, eso van a poder sacar toda su plata. Claro, el 30% de los buenos no va a poder sacar todo. ¿Cómo? No caché. El 70% de los buenos que cotizan la FP tiene menos de 43 millones ahorrados. Menos de 43 Es de- millones. Es decir, va a Van poder sacar, todo. claro, de ahí para arriba van a poder sacar el máximo, que son los 4 millones 3. Solamente Además, el 30% de personas van a poder sacar ese 10% y van a quedar con platita dentro. Solamente el 30%. Y el modelo fue un éxito entonces. me muero Y el necesito Piñera- weón, Mercedes-Benz. Y no siquiera respondía, mira. Cuando le decían a esta weá, oye, vos estáis basándote en puros supuestos culiados, pues en realidad. Eso le decían lo los único- milicos, oye, ¿a dónde Eso la le viste? decían los milicos, ¿dónde la viste? Esta weá no. Esta weá es un pepito pagadoble, loco, déjate weá. Claro, no para cagar y weá. Esta el weón weá- decía- el José Piñera tenía esos tres, ¿cómo se llama? Posavasos. Y uno tenía un mono, Empezaba uno a tenía mover un la mono. weá, decía, Le decía, mira, aquí acá está el mono, y acá está el empezaba a mono. mover. Llegaba un bueno al lado de Pinocho diciéndole, dale, apuesta, apuesta. Así que tiene comprado apuesta, apuesta. Y Pinocho dijo, no, Claro. no, digo, El no, palo no, blanco no, tirando 20 lucas. Así. No, esta weá, así cuando tengáis Uy, 70 van a ser 40 lucas. Así, no, weón. Y el culiado decía, a esos reparos, decía, ya, pero miren, y esto lo voy a leer textual. Hoy en día la edad establecida para jubilar son 65 años. Y como el obrero por lo general comienza a trabajar a los 15, decía el weón, A los 15. podría cotizar hasta 50 años, pero supongamos que está desempleado durante 10 y que no labora en ese lapso. Si suponemos que impone durante 40 años, si son 50 es mejor, decía el culiado. 50 años durante- trabajando, weón. Qué chucha. El weón, y que durante este periodo la tasa de interés es del 5%, bla bla bla, y el weón al final concluía que el weón se iba a jubilar como más o menos como en el 70-80% de su sueldo durante su vida laboral. Pero Ya. el weón partía de la base que los weones empezaron a trabajar a los 15 años, pues weón. O sea que en el mundo ideal, palpico. Iba a Por tener el eso ya 80% de tu sueldo. Y hasta Pinocho se creó esa weá, pues, weón. Claro, Claro, Pinocho era weón. weón, no sabía ni leer, pues weón. Y hasta ese Claro, weón dijo, no, ni cagando. Hasta este weón te dijo, no, sabes que esta weá no me convence. Y dice, no. Oh, de hecho hay otra que me cagué la risa. Que hay el reparo que le hizo el Paco, porque en la junta estaban los 4 buenos, los 3 de las Fuerzas Armadas y el Paco. ¿Ya? La weá del libro dice, el general director de Carabineros César Mendoza Durán, y entre paréntesis dice que en ese tiempo se hacían chistes por su bajo nivel intelectual ¿De quién? ¿De Pinocho? del Paco. Ah, del Entonces Paco era como el weón, puta, como siempre el weón del curso, el culeado. ¿Y cómo llega a ser director? Y el este weón- culiao? Y el weón decía, aún siendo el weón del curso, decía, todo tiende a pasar a manos privadas particulares. Por otra parte, recién se ha aprobado una constitución en la cual se dan al presidente mucho más allá de las atribuciones que tuvo antes, pero resulta que llegará un momento en que los particulares podrán decirle al primer mandatario, solo una idea, puede que esté totalmente equivocado, presidente, quédense en su despacho tranquilo porque quienes manejamos el negocio somos nosotros. Me estoy Dijo el anticipando. Paco. Eso dijo el Paco. El Paco, weón, que lo trataban de weón. El Paco, weón, claro. Entonces, el Paco es básicamente lo que pasa, pues, weón. Eso Los grandes grupos económicos son los que tienen el poder de verdad, Oh. gracias a este sistema. Oye, el Paco, weón, tenía la razón, weón. El Paco Ya. tenía la razón. Y hasta el Paco, weón, se dio cuenta de lo que iba a pasar. Que la weá era evidente, weón. Oye, pero entonces el Piñera, en los mejores de los casos, decía que no íbamos a jubilar con el 80% de nuestros sueldos. Pero El weón decía como en promedio 70%, una wea así. en promedio Y el 70%, weón pero vendía la pomada diciendo, ya, van a haber casos en que la gente va a lograr acumular lo que necesita mucho antes y se va a poder jubilar antes. Entonces el sistema le va a permitir, si el weón tiene lo necesario para jubilarse con todo su sueldo, que se jubile antes. Y esa weá jamás pasó, pues. el de al pico. Ya, pero entonces eso lo propuso a la Junta de Gobierno. ¿Y por qué chucha se hizo eso? Porque, mira, los que estaban a favor era el weón de la la Fuerza Aérea, que era el Matei, el papá de la Evelyn Matei, ¿Ya? y el weón, el Merino, el de los marinos. Y en contra estaba Pinocho y el Paco.
Pero al final Pinocho cachó que necesitaba que los otros weones eran poderosos igual, pues si quería mantenerse en el poder, el weón tenía que ceder. Entonces el weón aceptó al final, Pero no para pero las Fuerzas no Armadas. para los milicos. Claro. Se resguardó con eso. Dijo, bueno, ya, pueden hacer su negocio, pero con los milicos no, papito. De hecho, Pinocho decía, Pinocho no le gustaba que los privados administraran la weá, porque había como es como un ala en el ejército que son como más nacionalistas, porque no les gusta no les gustaba la parte neoliberal. Es que a la derecha tradicional, lo neoliberal nunca le gustó, pues de hecho hay hartas historias de que Jaime Guzmán no era neoliberal, sino que simplemente el buen tuvo que aceptar esa parte del acuerdo para poder diseñar el sistema político. Y hay una gran parte de la derecha que así lo hacía. Po. Porque esta weá del neoliberalismo permitió, por ejemplo, gente como Sebastián Piñera, el Piñera Junior, ser multimillonario y ahora ser presidente de Chile, por ejemplo. Pero la Claro. derecha elitista tradicional no estaba ni ahí con el neoliberalismo. Oye, hay una Claro. anécdota de que en este libro de Lemebel, Tengo miedo torero, hay una... mostraban a que Gonzalo Cáceres le hacía el pelo a la Lucía Iriarte, po, weón. Y Gonzalo Cáceres le leía el tarot a la Lucía Iriarte. Y a través de Lucía Iriarte aconsejaba a Pinochet, pues, weón. No, Sí, pues, oh. weón. Y es O verdad sea, que Gonzalo Cáceres Gonzalo fue el Cáceres cerebro de es esta weá. el poder detrás de las sombras. detrás de la sombra, weón. Yo creo que el weón le leyó el tarot a la Lucía Iriarte y le dijo: dile a Agustito que no se meta nada en la FP. Y bueno, esta weá la Chalo. leí en el libro. El chato. Pero después me metí y en Mentiras Verdaderas, efectivamente el weón contaba que maquillaba a Pinochet, maquillaba a Lucía Iriarte, weón. El weón se haber enterado del tema de la FP, pues, weón. Bueno, ya, wey, ¿qué pasó? Ese fue un paréntesis. Ya, pues y ahí, puta, pasó, se po? implementó el sistema, po, weón. Se Ah, ya, implementó el simplemente el sistema. ¿Y sistema. qué es el sistema AFP en simple? Ya, pero el sistema Que AFP... Dale, dale. si- puta, todos nosotros cotizamos el 10% de nuestro sueldo, más una comisión, que es como, puta, ahí depende de la AFP, que es como el 1, y tanto por ciento del sueldo más o menos. Se lo entregamos a estas administradoras de fondos que los buenos lo invierten en la economía. Entonces, lo que hacemos en la práctica es inyectarle recursos a la economía. Entonces, la economía chilena se mueve con la plata de los trabajadores. Ya, pero, por ejemplo, si yo meto, por ejemplo, toda esta plata que tengo acumulada, ellos la administran para invertir en distintos negocios, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, la otra vez leía que en el 2017, en utilidades solamente netas, el conjunto de la AFP en Chile ganó 347 mil millones de utilidades. Entonces, ya, ellos toman mi plata e invierten. Ahora, si es ¿Cómo ganan que, plata? Esa es la pregunta. la pregunta, claro, de las utilidades de esas inversiones, si es que ganan algo, ¿eso es lo que me devuelven en el fondo? Claro, o sea, la AFP se supone que tienen sus patrimonios separados, las inversiones que son tu plata, entre comillas, la plata de tu cotización, y el patrimonio de la AFP que son las comisiones que vos le pagáis. Entonces lo que renta tu plata es tuya, no de la AFP. La AFP no gana nada con eso, pero gana con las comisiones. ¿Las comisiones de qué? Las comisiones, lo que vos le pagáis como un 1, y tanto por ciento de tu sueldo al mes a la AFP. Claro, y es una plata Esa es plata de la AFP, constante es una plata que va constante ganando para la tiempo. AFP. Claro. Pero solamente de las comisiones, es decir, lo que renta tu plata es tuyo, efectivamente. O ellos Puta, también toman un porcentaje de en la esas teoría utilidades. sí, pues en la teoría es tuyo, no, pues no lo toman, pero ellos invierten, pero por ejemplo, ellos pueden invertir en sociedades relacionadas y Ah, claro, beneficiarse de la plata, pues. claro. De hecho, aquí estuve leyendo un estudio de la Fundación Sol, que se llama AFP para quién. Lo lideraron en abril 20, es decir, el abril 2020. Y tienen algunos resúmenes de resultados que quería leer. Y es cuático porque, por ejemplo, el 28 de febrero del 2020, los fondos de pensión que administraban la AFP en su conjunto era 195.130
millones de dólares, lo que equivale al 80% del PIB en Chile. Es decir, los buenos están administrando el 80% de la liquidez de Chile al año. Y estos buenos invierten en distintos grupos económicos que son conocidos. Por ejemplo, en Luxich solamente, en los capitales nacionales, los fondos de AFP de pensiones invierten y sus inversiones alcanzan hasta 7.800 millones de dólares, lo que equivale al 4,1% del total de fondos de pensiones, es solamente invertido en los distintos negocios del grupo Luxich. En solo 10 bancos privados se concentran 38.000 millones de dólares de inversiones de los fondos de pensiones. Y evidentemente todo esto va a los 30 grandes grupos económicos matriz, que sería el grupo Mate, Luxit, Said, Sayé, Yarur y Solari. Es decir, Entonces, los cobra buenos- todo sentido que los buenos escriban una carta, Ahí está la carta de Juan Sutil. todos los empresarios llorando porque les van a sacar el 10%. No, pero él decía que era porque se preocupaba de mi pensión. Entiendo. Entonces, ahora, evidentemente, lo que nosotros estaríamos haciendo con el retiro masivo del 10% sería quitarle liquidez e inversiones a los grupos económicos antes mencionados, que son básicamente Exactamente, los buenos po. acumulan un gran capital que son de nuestros esfuerzos, básicamente del resultado del producto de trabajo. Y ellos acumulan eso y lo reinvierten en sus mismas empresas Y generan ganancias. y Y generan bueno, ganancias. y eso de que lo devuelven, que esa plata al final es tuya, puta, weón. Yo leí en este libro un dato que me dejó, se me pararon los pelos. Te dejó chascón. Que resulta que todos los meses la AFP le entra más plata de la que ellos pagan en pensiones. Entonces, de la plata que le entra de los cotizantes, ponte tú es 100. ¿Sí? Y los hueones pagan 50 en pensiones nomás a los hueones que están en jubilados. Entonces el fondo culiado que está invertido en la empresa se va siempre agrandando. Pero por eso te digo, Entonces, en el fondo, los hueones lo que hacen no es que la plata que tú ahorraste de tus 40 años trabajando la sacan y te la dividen, te la van pasando, sino que en la práctica es la plata que va entrando al sistema, que es la que ingresan del 10% de la gente que está trabajando, sacan un pedazo, le pasan lo que corresponde a las personas que ya están jubiladas y el resto la meten a este fondo, a los fondos de inversiones. Y esa plata nunca volvió, pues, nunca más volvió. Entonces al final es un sistema, es lo mismo que un sistema de reparto, pero más penca. hace lo que te cagan, pero para el pico. Al final, claro, los trabajadores activos le pagan las pensiones a los Claro. trabajadores. A los trabajadores pasivos, a los pasivos, y más encima financian a los grandes grupos económicos. No, la weá, entonces es un gran pilar del sistema económico. Claro, ahí está, tenéis razón, ahí está la carta, pues. Ahí está la carta de nuestro amigo empresario. Entonces, claro, le sacan el 10%, obvio que van a ponerse todos los buenos a llorar. Preciso. Bueno, aquí en este informe, si usted lo quiere leer, está en internet. Se llama AFP para quién, de la Fundación Sol. Y está el análisis por grupo económico, donde está el grupo Luxit, Said, Sayed, Yarur, Mate, Solari, Holman, Security, Angelini, Consorcio, Ponce Lerú, la Rein Vial, Calderán, SQM. Claro, Vial, Navarro, Vicuña, Bofil, Capital, puta. Mazú, Grupo Mazú también está metido acá. Sonia. La tía Sonia, Grupo Santander, qué raro, en él también. Bueno, ahí están todos los grandes grupos económicos metidos en el tema de la AFP y está cómo se ocupan sus pensiones para básicamente financiar el negocio de la élite misma, pues ese es el asunto. Al final, estos fondos de pensiones están administrados por una élite que deciden exactamente a quién van a invertir. Aquí está el Grupo Sutil, qué raro. Entonces el Grupo Sutil, el conglomerado de empresas que está No, Sutil. no sé, yo no creo eso. Si en verdad realmente se preocupa de mi pensión ese weón. Claro, Mira, acá está, cacha, el Grupo Sutil. ¿Por qué Sutil? Porque él mandó una carta que decía FIFO la carta. una carta larga que decía que el 10% iba a incendiar Chile así. No, que decía que iba a dejar la cagada económicamente y que básicamente ellos estaban preocupados de las pensiones de
del pueblo de Chile, weón, de todos los trabajadores que iban a afectar. La misma cosa de la derecha, pero obviamente redactada ahora por Juan Sutil y amigos, pues, weón. Por la CPC. Claro. 4.000 millones Bueno, ahí le mandé la foto para que de me pesos crean. recibe el grupo sutil de la AFP esto. Claro. O sea, es lo que invierte la AFP en su empresa. Grupo Sutil. Entonces, claro, o sea, lo que estamos haciendo con el retiro masivo del 10% es básicamente retirar estas inversiones, y lo cual incluso creo que beneficiaría a los pensionados actuales. Pero de eso no estoy seguro. Eso es lo que decía el buen de Felicia y Forrado, que ahí podríamos hablar de eso. Pero ahora, más allá de que nosotros le estemos quitando inversiones a este grupo económico, que ustedes lo pueden leer en este informe, ustedes, a nosotros, por ejemplo, ¿nos conviene sacar el 10%, sí o no? Así como si las condiciones de hoy se ven aprobadas, sería retirar este 10% sin impuestos, libre de impuestos, ¿verdad? Libre de impuestos, sí. Ya, pero por ejemplo que no, si tú sacáis el 10%, ¿sería más útil que tenerlo dentro de la AFP? Es que, puta, si te ponía a pensar, después, Sí, pero cuando te jubilís, estáis destinado a tener una pensión baja. Por mucho que ahorrís caleta de plata, al final igual vas a tener una pensión callampa. Si el sistema está hecho para en que... varios puntos ahí, pues yo dudo que algún chileno diga o crea en la AFP en el sentido de que diga ya, no importa, me voy a jubilar y voy a vivir de eso. Yo creo que ¿quién ha pensado eso? Nadie, pues. Entonces, bueno, dudo que un weón haya dicho eso alguna vez, pues, entonces lógicamente, como nadie cree en la AFP, puta, importa un pico y quiere sacar la plata ahora, pues. Sí, bueno, Entonces, por último, prefiero sacarla y ahorrarla yo. No gastarla, ahorrarla y tenerla disponible si la Claro. necesito. Podéis meterlo en depósito a plazo, si es que no necesitáis gastarla ahora, cualquier weá, pero cualquier de esas, como decíamos, podéis guardarla debajo del colchón si quería, aún así va a ser más beneficioso que tenerla en la AFP, pues. Claro, de hecho, lo bueno es, por eso ahora le están haciendo indicaciones. La UPR le quería hacer la indicación en el Senado de que si tú retirabas la plata de la AFP tenías que pagar impuestos. Y lo mandaron a la mierda. Y otra indicación que quería hacer Moreira es que si tú sacáis Sí, si tú sacabas el 10%, No la pudierais meter a la sea lo PB. mismo. claro, porque si tú lo metías a la PB, ahí hay un mecanismo raro. ¿Ustedes entienden por qué uno ganaría plata? No, parece que reducí impuestos. Y Reducir ahí no impuestos de cacho exactamente. ¿No? Creo que reducir impuestos de renta Ah, para el próximo año. Entonces, ahí Moreira dice que no, que no debería hacerlo porque eso le significaría un costo al Estado. Pero más allá de eso, en esta semana debería discutirse en el Senado qué es lo que va a pasar con esta propuesta. y aparentemente ya están los votos para aprobarse. Claro, ahí estaba leyendo y quiénes son los que votarían a favor de la propuesta. Castro O sea- de Renovación Nacional. Sí, weón. Moreira. ¿Quién es Castro de Renovación Nacional? ¿Ustedes lo conocen? No, No. un buen de Talca parece. De Talcaca. De Talcaca, la ciudad más hermosa de Chile. Oye, pero ese weón, Castro, él dijo que sí, pues, weón, dijo que estaba a favor. Pero ¿Sí? Moreira, sí, pues, él dijo así como no, yo estoy a favor y voy a votar a favor del 10%. Moreira dijo que estaba a favor, pero puso harta letra chica, pues, puso que estaba a favor, pero solamente si es que las personas más necesitadas o las que de verdad necesiten ese 10% puedan sacarlo. Que no todos puedan sacar ese 10%. Y además puso lo que dijiste tú de que si es que sacan el 10% no puedan meterlo a una PB y esas fueron como las dos condiciones que puso el weón. Pero ahí el weón, pero ¿para qué hacer el show tan grande que hizo si el weón prácticamente habló en cadena nacional? Para decir que el weón iba a apoyar el proyecto, ni cagándose a echar para atrás. Es que el weón cuando hizo ese anuncio también habló sobre lo que pasó en la UDI, weón. Como que el weón está indignado como con lo que pasó en la UDI, ni que mandaron a estos compadres. Al Chalper, a pegar. No es que la UDI quería como castigar a estos compadres que votaron a favor del 10%. Lo mandaron al ¿verdad que lo mandaron Tribunal al Supremo. tribunal? El Tribunal Supremo, exacto. Pues entonces este weón salió hablando sobre eso, que encuentra como, Buenas noches. como que estuvo súper mal lo que hizo la UDI con respecto a eso. Y también que el weón decía de que él no se sentía amenazado por nadie, ni que ya... Y ahí dijo que su votación va es por el
en base al cristianismo, no es una decisión política la que tomó él, sino que fue una decisión porque es un Inspirada. cristiano. Inspirada en Cristo. Este weón Claro, se pues, volvió evangélico. Dijo, no, weón. esto no es una decisión política, dijo, no, esto es una decisión en base al cristianismo. Oye, pero más allá de eso, está buena la ópera, ¿o no? Está bueno. Pamela Giles bailando como Naruto. Claro, podríamos ¿Cuándo se comentar iba a de ver eso. esa cuestión? Porque todo... Eso- Eso lo de Pamela Giles, creo que un seguidor se lo pidió Por Instagram parece. por Twitter. Por Twitter como que, o sea, yo vi una foto, ahora que sea verdad, no sé, po. Pero puta, puede ser probable, que Parece que es verdad. un weón le escribió al Twitter a la Pamela Giles de que si que se llegaba a probar el 10% de que celebrara como corriendo como Naruto. Y puta lo hizo. Igual, ¿qué les parece que Pamela Giles haya corrido y celebrado enfrente de Briones de esa manera? Bacán, me encuentro bacán. Me causó gracia. A mí me gustó caleta. Pero en el Bacán. fondo es como un síntoma de que está todo podrido. Eso, yo creo que esa es la idea, po, weón. Y también del bla 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 CTM, CTM. Que se Esa es la entienda. idea, po, weón. Que sea evidente. Claro, que sea. Porque Claro, lo- y hubo un diputado, no sé si escucharon ese diputado que le dijo al Piñera, tenemos un presidente de brazos cortos pero manos largas. ¿Quién dijo Pues, eso? en uno de los discursos un diputado dijo eso. Ni un respeto, weón, ni un respeto. Oye, ya, Pamela Giles. ¿Qué más podemos decir de Pamela Giles? Vamos repasando todos los personajes de esta ópera. Weón. Los locos Adams. Los locos Adams. Está Pamela Giles, que empezó a bailar. Después está Florcita. Ya, pero Pamela Giles. De Botúa. ¿Qué opinan de Florcita Motúa? Juan puso. Florcita Motúa, diputado por Curicó. ¿El diputado por Curicó? Sí. ¿Y ese Juan vivía allá? Era de allá, sí, pues sí, es de allá. El Raúl Tengo Alarcón. siempre un tío que cuando, no sé, hacemos juntas familiares y se conversa el tema, siempre le tira mierda a Florcita Motúa, weón. Siempre dice, este weón era un flojo culeado porque era como compañero de él, parece. Como de la misma generación. Entonces, este weón un flojo culeado, weón. Pero es que a todos le tienen mal Florcita Motúa, po. O sea, por lo menos los viejos, como que todos los viejos hablan mal del weón. Yo, mira, le saqué una carta a Florcita Motúa. Una carta del tarot. Una carta al tarot. Acá dice el Papa invertido. Y con el ¿Qué Papa. significa? El Papa. Al Papa. El Papa significa dominio espiritual. ¿Cachai? Cuando está invertido, significa que no. Que Florcita Motúa no tiene dominio espiritual todavía. Y muchas veces se comparte en Facebook, por ejemplo. Aguante Florcita Motúa en esta intervención y la wea. Y lo que dice en la intervención, Florcita Motúa es: oye, no entiendo nada de lo que se está votando. Aquí se necesitan asesores porque ustedes me dicen una cosa y en verdad significa otra cosa. Puta la weá. Y el weón lo que está diciendo básicamente que la política es con trampa. No me weís, pues weón. Si la política es un juego de poder, pues weón. Y ese weón, esa clase de weón es como un weón que básicamente brilla en el Congreso por su sinceridad. Porque ahí están los weones como el Celis que no... ¿Y quién chucha ese weón? Pues con cuál sabe hablar, weón. Pero el weón es como Florcita Motúa y bueno, los locos Adams, estos weones no son como. No son ¿Cuáles son los políticos, locos Adams? La Pamela Giles, Florcita Motúa. ¿Quién más? Eran 4, weón. Era el Pamela Giles, Florcita Ah, Motúa el Garín, y Renato el Garín. Renato Claro, Garín. Garín. Renato Garín es otro personaje de esta obra, po. Ay, Renato Garín es un buen inteligente. Yo lo respeto. pero Pero- el loco Adams. Él también fue parte de la propuesta de esta ley, ¿o nada que ver? Parece que hubo unos puta, como 20 propuestas de buenas distintas que las juntaron en una sola. Y el Garín era parte de esa propuesta inicial. Claro, el Garín era una de todas las propuestas que se juntaron. ¿Qué otro Oh, personaje? cacha, weón. Le saqué una carta a Garín. No, se me ¿Qué? pararon los ¿Cuál es? pelos, se me pararon los pelos. El ermitaño. Ah, está solo el weón, pues es independiente. Se fue del Frente Amplio ese weón. Garín le dice los locos Adams porque el weón está solo contra todos. La otra vez leí una entrevista, me llamó la atención que me haya salido esta carta. Tan acertada.
Porque leía Garín solo contra todos, de economía y negocios. Y que el weón Weón dice se fue que al Frente Amplio porque se aburrió el Giorgio Jackson, pues, weón. se aburrió de George Jackson. Todos se aburren de ese weón en verdad al final, pues, ¿no? Muy mafioso ese weón, ¿no? Claro, muy mafioso el culiado. Debe ser mafioso ese weón. Puta, yo le veo la cara del weón y digo, este weón es mafioso. Oye, ¿y qué opinan que la derecha hace mucho tiempo no se había quebrado de la forma que lo ha hecho ahora, weón? Es decir, es uno de los fracasos políticos más grandes que ha pasado el gobierno, de tener una propuesta, tener una posición tan clara y abierta, y que 4 o 5 weones se hayan pasado por la raja al Piñera y hayan votado a favor de legislar la idea. Weón. Es Eso que significa- Piñera es un leproso, por loco, no podéis estar al lado del weón, te vas a contagiar. Entonces lo saben los weones, tienen que reelegirse el próximo año. ¿Para qué se van a quemar con el gobierno? Entonces tú decís que es por eso, bueno, y también un poco la participación de Mario Desbordes en todo el tema, ¿o no? ¿Cuál ha sido el rol de Mario Cuática Desbordes? su rol, weón, su rol es como raro, weón, porque no es como de, como que no es como decirnos como que no fuera de la coalición, weón. En algunos momentos, ¿o no? No sé, o sea... Pero el weón fue como bien progre hasta esta ley, pero el weón en esta ley no hizo nada, pues como que se abstuvo nomás. Cacha, te saqué El una- weón era de la postura del gobierno, me parece el del No, Mario Desbordes dijo que no se cerraba al 10%, pero lo tenía como último recurso. Eso Sí. decía Igual el se weón. abstuvo el weón. Onda, si es que no hay nada mejor que eso, el 10% sería como ya una opción, pero al último, decía el como bueno, así como al final. Pero la indecisión de Mario Desbordes llevó a que la mayoría de su partido también se sintiera confundido al respecto, porque Mario Desbordes, al ser más progresivo, estaba ganando protagonismo. Y el weón estaba naciendo básicamente como una nueva figura media progresista de la derecha tradicional y toda la weá. Y ahora con esto se tiró el poto a las moras y cagó, po, weón. Y a propósito de eso, le saqué una carta. Y A porque Mario ahora... Desbordes. A Mario Desbordes. La emperatriz invertida, loco. Eso significa que la emperatriz es una figura maternal que protege la fertilidad de su vientre con un escudo, ¿cachai? Tiene un báculo. Es decir, de la fertilidad de Mario Desbordes ahora está básicamente muerta, po, porque todo lo que venían haciendo de esa figura política ahora cagó, Cagó. po, loco, cagó. De aquí en el futuro Mario Desbordes va a ser como un Marco Enrique Ominami, un vendido culeado. Como que Marco quedó ahí Enrique en el duda. Binami. Está apareciendo en la tele de nuevo ese weón. ¿Te parece? Sí, pues volvió. ¿Qué decir qué? No sé de a dónde lo invitan, weón. ¿Cuáles son las influencias que tiene ese weón? ¿Con quién? Para que lo inviten. Ese weón no tiene ni siquiera un partido político, pues, weón. La esposa ¿Cómo hizo trabaja en la su tele, partido? weón. Su partido, Pero su partido cagó ya parece, weón. ¿En serio? Parece que la única diputada que tenía era la Maricela Santibáñez y la loca se fue al PC. Puta, weón. El weón que me dio risa era el Diego Chalper. Diego Chalper es otro personaje de la ópera, po, weón. El weón que empezó a hacer las Importante. llamadas. Claro, el Ya. weón está empezó a ofrecer cargo. Fifo, ¿cuál fue la polémica de Diego Chalper? Contada de manera cronológica. Padre, ¿Qué pasó con ese weón? empezó a llamar a weones para básicamente amedrentarlo, ¿no? Uno, y ayudarlo en sus campañas. Digo, oye, yo sé que necesitan mi ayuda en un tiempo más, así que necesito una ayuda de vuelta. Y creo que lo Bueno, escuchó ofrecía el acá. Celis, o no, ahí no cacho mucho. ¿Quién lo Es escuchó? que parece que el Celis, claro. El Celis reclamaba, puta, decía, puta que habla fuerte este weón, decía, El que weón weón está hablaba como en la muy oficina al lado. Claro, y se escuchaba todo lo que hablaba por teléfono, el weón. Entonces el Celis como que denunció esa weá, parece. Sí, no sé si alguien le dijo al Celis que estaba haciendo esa weá o el Celis escuchó. A ver, No parece que escuchó, weón. Pero el weón creo que ofrecía cargo, o sea, anda en los gobiernos regionales. En eso se fue y esa weá es un delito, pues, weón. Esa Claro, weá pues, es ahora lo están corrupción, acusando tipificada por ley. de cohecho. Lo van a llevar a los tribunales. Pero ahora Chalper va a pasar a la historia como el peor operador político de la historia de Chile, po, weón. Le saqué una carta a Chalper, loco. Con respecto a si el weón es culpable o no. Y ¿Qué salió? me salió el mago. Decía,
el mago cuando no está invertido habla de un weón que está haciendo hartas cosas, ¿cachai? Como Chalper llamando y weón. Pero cuando está invertido es que está haciendo puras weas como el pico, weón. Entonces Se salió invertido. me salió invertido. Yo creo que el weón está haciendo cosas malas. Ya está haciendo cohecho el man. Las va a tener que ver con la justicia. Yo creo que va a salir libre. Esa otra pregunta sí, pero está haciendo weas. Probablemente no pase ni una weá, po, si siempre pasa lo mismo. Pero Se paran los pelos. murió acribillado Diego Chalper por weón, Ahí andar está. imprimiendo Acá videos. Acá estoy leyendo de que el weón llamó a dos políticos ofreciéndole distintos beneficios políticos, ¿cachai? Para que rechacen el retiro del 10%. Unos favores sexuales. Y Andrés Celis fue el que lo escuchó. Uy, los dos son de RN, pues. Celis y Chatper los dos son de RN. Sí, pues si lo escuchó porque estaba en la oficina de al lado, weón. Claro, y Celis le escuchó y él hizo la denuncia de lo que Chatper estaba haciendo. Oye, y Andrés Celis parece que la familia es de Patria y Libertad. No. Sí, no, si la teleserie está jugosita. Señora, ¿Andrés Celis señor. de Patria y Libertad? Usted que está escuchando esta teleserie, así es. La familia de Andrés Celis sería de Patria y Libertad. A ver, voy a confirmar porque a lo mejor ¿Estáis estoy... seguro de lo que estáis Me hablando? llegó un No, SMS, no. me llegó un SMS con esta información. Cacha. Yo sé que uno de los buenos de la UDI es de Patria y Libertad. Uno de los que votó a favor. El Salamanca. No, ¿cómo era? ¿Es de Patria y Libertad? No. No, Un este buen de está- Talca. Un buen de la ciudad más hermosa de Chile. Talca. Es de la familia de Patria y Libertad. Entonces mi vieja me contaba que se cayó de raja cuando escuchó la votación y ese bueno había votado a favor. Dijo, ¿qué weá está pasando? Qué bueno en Patria y Libertad. Bueno, yo creo que ahora va a hacer una pregunta para ver qué es lo que va a suceder con la AFP, po. Una pregunta a los espíritus. Una pregunta a los espíritus. Así que voy a... ¿qué pregunta podríamos hacer respecto a lo que va a suceder con el futuro de nuestros fondos? Puta. Sí, puta. En el capítulo. En el vertedero palpito. Hicimos la pregunta ya si sacábamos el 10% y salió que no. Creo que no. Pero ese capítulo no vale. Ese capítulo estaba maldito. Está maldito. Pero ¿no? loco, ¿por qué? ¿Qué hicieron ahí? Puta, mejor no recordarlo. Pero estuvo muy fome o que no sé, no entiendo mucho. Tienes que escucharlo. Escúchenlo igual. La verdad, escuchar. Pero no es parte del canon. te lo advierto. Preguntemos de nuevo. O sea, vamos a poder sacar el 10% sí o no. Hay que poner música para leer. Música de Harry Potter. Oye, algo más de las AFPs que quieran decir al respecto. Igual hablamos harto de la AFP. Podemos saber ahora su historia, cómo funcionan, por qué es la vaca sagrada del sistema y por qué tenéis que sacar el 10%. En conclusión, Conclusión, saca el 10% y las FP van a caer. van a Van a caer caer. en unos años más. ¿Y para qué vamos a apostar a un sistema que va a caer? Pues, mejor saca tu 10%. Sé un ganador y saca tu 10%. O una ganadora. Ojalá que caiga, weón. Y saca tu 10%. Ya, pues entonces, oye, yo quería hacer una acotación respecto al segmento pasado. Es que si es que Piñera persigue el rechazo de esta medida en el Senado, igual sería catastrófico, po, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasaría si es que en el Senado se rechaza la medida? Estallido 2.0. po. Ayuda 2.0, po, No, ¿verdad? no estoy seguro, weón. ¿Por pasa? qué no ¿Por qué decís no? tú? ¿Eh? Es que. Puta, no sé, en verdad. Yo creo que si es que Piñera empieza con un veto, ahí yo creo que sería más probable un estallido 2.0. Yo me pongo a pensar, bueno, bocinazo escuché cuando se aprobó en la Cámara de Diputados. Nunca por una ley la gente había estado tan expectante.
Claro. Tan ilusionada. Es que Entonces, decirle que no ahora sería fatal. Yo creo Encuentro que que si es que la rechazan en el Senado, así como técnicamente como parte de la democracia, no sé, pues, lo pienso así al menos. Pues, bueno. Yo pienso que todas estas preguntas y más las podemos ir contestando con la ayuda de los poderes místicos del tarot. Entonces, acá hice una tirada con respecto al tema de la AFP en general. Y les quería leer lo que nos depara el AFP como futuro. del sistema, más allá del 10%. Más allá del 10%. Esto es, ¿qué es lo que está pasando con la AFP en general? Entonces les quería leer la tirada, aunque yo con todo respeto al maestro Paula que está atrapado en la dimensión de Dino Gordillo, Se está escapando. voy a hacer lo mejor de interpretar. Y acá en el pasado dice que estaba la rueda de la fortuna, es decir, estaban todos los hueones improvisando. Hemos llegado a estas instancias porque todos los culiados ya no saben qué hacer. Es como... ¿Hay cachado que ya Piñera ya no tiene ningún control de administrar nada políticamente? Los hueones han fracasado en todos los frentes. Y esta weá llega porque básicamente hay caos. Llegamos a esta instancia por el caos que existe, ¿cachai? Ahora, el presente, aparece la torre invertida. ¿Qué significa esto? La torre usualmente representan instituciones, ¿cachai? Entonces son instituciones muy fuertes que se derrumban. Las torres representan la columna vertebral, por ejemplo, de un pensamiento o de una sociedad. Y en ese sentido las AFP hoy actualmente se están derrumbando. Pero cuando está invertido, o sea, cuando no está invertido, la torre significa sabiduría. Algo que tú dejaste atrás, que duele mucho, pero sin embargo te lleva a un nuevo estado mental, por ejemplo. Pero cuando está invertida significa que este derrumbe no es aceptado. Y alguien está haciendo todo lo posible para que esto no ocurra. O si es que ocurre, a los weones les va así a doler mucho, ¿cachai? No lo van a dejar pasar. Va a crear rencores dentro de la sociedad, ¿cachai? Pero estaríamos hablando de los grandes grupos económicos que están Sí. a toda costa intentando que esto no suceda. Imagínate, Juan Sutil, ¿hace cuánto que no hablaba tanto como en estos días? Mandando cartas. ¿A ustedes le llegó la carta de la AFP o no? Mi FP con Cueva tiene página web. No, no, no manda carta. Siempre detenido. La FP modelo. No, pues la FP Modelo no fue, creo que una de las únicas que no mandó el típico mensaje de que te vaya a morir si es que sacas el 10%. Imagínate, po, están todos los weones tratando de Pero hacer todo lo todo- imposible. Po. Claro, pero todas las otras FP mandaron cartas de lo malo que era sacarte el 10%. Po. Pero yo creo que esta carta habla de que ya se derrumbó, es decir, la decisión ya fue. Esta weá del 10% va, ¿cachai? Esta weá se está derrumbando y hay mucha gente que no lo quiere aceptar. Pero sin embargo, la carta del futuro es el sol. Significa que nosotros vamos a ver los beneficios o nos va a llegar la platita del 10%. Y vamos a poder vivir por lo menos un tiempo en paz con esa plata si es que necesita pagar alguna cuenta, o por lo menos invertirla y tener la sinceridad de saber que esta base está a lo mejor derrumbando. Así que yo creo que esa es la figura de la AFP ahora. Te salió la carta de la Play 5. Por fin una tirada buena. Por fin una tirada Todos los otros capítulos puras tiradas. Era el Pobla. Pobla el brujo oscuro. Dijémoslo atrapado entonces la dimensión de Dino Gordillo no me culiado. Oye, pero yo quería hacer otra tirada, otra pregunta interesante, ¿no? Que anda rondando harto en el imaginario colectivo. ¿Qué cosa? Quiero saber si se viene el estallido 2.0 o no. Ya. Dale, a ver. A ver, pero conversemos antes. Pues, ¿qué opinan ustedes del estallido 2.0? ¿Se viene o no se viene? Yo creo que, por ejemplo, si se rechazara la ley, yo creo que sí se viene. Si ya hubo caceroleo el día antes de la votación, pues ya hubo indicios de que la gente ya perdió de nuevo la paciencia. Yo creo que puede ser posible que si es que se rechaza en el Senado puedan haber manifestaciones, bueno. Pero no estoy seguro de que sea como así tan grande como un estallido. Pero yo encuentro si es que se aprueba se aprobó con los diputados y si se aprueba en el Senado y si después van al veto así como último recurso, yo creo que ahí ya queda la cagada, bueno. Ahí Lo ya que la yo- gente se enojaría y ya, bueno, un estallido rígido. Lo que yo sí creo es que en el plebiscito en octubre el apruebo va a arrasar, pero bueno, si ganaba 70-30 antes de la pandemia, ahora va a ganar 90-10. Ya, tiré las cartas, loco. Pero oye, otra pregunta.
¿Cuáles serían las otras condiciones, aparte de la FP? Que igual te la cagamos, weón. Están todos los culeados cagados de hambre. ¿Cómo cómo otras condiciones? Para que se produzca el estallido. Claro, o sea que las ayudas sociales han sido mínimas. Es que pero no sé, bueno. Bueno, aquí me apareció esto por lo menos. Está media rara la tira, pero voy a hacer lo posible para interpretarla. Entonces en la izquierda me aparece la muerte invertida. La muerte significa una transformación radical. No, cuando no está dada vuelta es porque es positiva, pero en este caso está dada vuelta, invertida. En el pasado tuvimos una transformación radical, pero que fue muy negativa. Es decir, que dejó muchas weas muy brígidas. Por ejemplo, Pero eso se puede interpretar en el estallido 1 o yo antes. creo que se refiere al estallido 1. Se refiere, por ejemplo, de toda esta violencia de los pacos, institucional. Yo creo que a mucha gente le significó una transformación, ¿o no? El hecho de considerar, por ejemplo, antes solamente las personas que se involucraban en movimientos sociales sabían que los pacos eran penca, po. Pero ahora como que toda la sociedad se dio cuenta de que los pacos son callampa. ¿O no? Claro, Pero y ¿por qué- quizás por estamos qué se sumidos un dieron cuenta poco, ahora? un poco en el caos. ¿Por qué se dieron cuenta ahora? Porque con todo lo que pasó en el estallido, como que se vieron más videos, había más exposición y estaban todos preocupados del tema. Por ejemplo, antes del 2011, igual hubieron montajes, igual hubieron hartas cosas, pero como no preocupaba a toda la población civil, Pero tú decís con el estallido. Con el estallido se dieron cuenta que los pacos valen callampa. Todos. creo que Sí. sí, que es parte Ya. fue parte de transformaciones radicales, pero no todas fueron positivas, ¿cachai? Igual es doloroso, por ejemplo, ver que el Estado todavía es capaz de O quitarle sea, de el partida, ojo. ¿qué transformación positiva ha habido? Promesas de transformaciones positivas han habido, que es lo que viene ahora en octubre, que es el plebiscito para la Asamblea Constituyente. De hecho, tenéis razón, pues, o Pero sea, han sido. transformaciones como tal no han habido. Pero transformaciones quizás de cómo vemos el Estado ha sido todas negativas. Todavía no podemos vivir esa gran transformación positiva. Y eso es lo que está diciendo esta carta. Pero ahora aparece la carta del mago, la número 1. Es la que comienza a hacer cosas. Es decir, hay un grupo de gente que está haciendo weas, ¿cachai? La weas de las barricadas, las weas de presionar, porque igual el miedo al estallido fue un factor para que los diputados y senadores voten a favor del proyecto, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que sí. De hecho, bueno, no sé si lo dirá de la boca para afuera, pero el Moreira dijo esa weá. Dijo que no iba a permitir que pasara otro estallido por culpa de andar, ¿Verdad? por rechazar la ley. ¿Verdad? Las cartas cuadran, ¿viste? Ay, Moreira dijo eso, dijo que... Sí, que no se iba a arriesgar a tener un segundo estallido por el hambre y la cesantía que había de la pandemia y que el weón anda rechazando leyes en beneficio de la gente. Mira. Bueno, eso es lo que dice la carta ahora. ¿Qué opináis tú, FIFO? ¿Cuadra o no cuadra la carta? Cuadra, weón. Sí, tiene sentido, weón. Porque Yo estaba ahora... viendo una imagen de Moreira, decía ¿Ya? Che Moreira. Salía un meme con el weón del Che Guevara con la cara de Moreira. Oye, pero acá en el futuro es raro porque me sale la torre invertida. Significa que a lo mejor el estallido no va a venir de la misma manera que vino el año pasado, ¿cachai? No va a ser de la misma forma. Y eso va a disolucionar a muchas personas. Y vamos a tener Pero, que, yo creo que ¿va a ser cambiar más nuestra penca? ¿Cómo? ¿Va a ser más penca o mejor? No sé, yo lo interpreto como que va a haber mucha gente que todavía va a estar anclada a esa imagen de tener la Plaza Dignidad llena, repleta, con 3 millones de personas, ¿cachai? Esa weá no va a pasar de nuevo. Creo que eso no va a suceder. Sin embargo, el estallido va a estar, pero Ah. va a mutar. Pero va a Es que no significar puede ser que... igual, po, weón, porque por la weá de la pandemia ya no podéis tener 3 millones de weones ahí en Plaza Italia. Weón. Quizás va a mutar como Unos tirazos. como puntos de presión a ciertas tirazos. decisiones. Pero ¿cómo? ¿Cachai? ¿Qué La weá? de derecha le hacen los tuitazos. Ya, hoy día Los tuitazos, no. Claro. Un Hoy hashtag día... Plaza Dignidad. Plaza Y ahí Dignidad. junta ahí 3 Sí, millones de porque tweets. es que de hecho, ¿cómo se imaginan el estallido? Porque ahora igual tenemos el caso de Estados Unidos al que mirar y que ahora los contagios han subido pero para el pico, pues, weón. Como que No, pero es evidentemente... el estallido en sí, bueno, aparte de toda esa reunión de gente en Plaza Italia, era como más o menos como algo simbólico en el sentido de que todos los días habían protestas, pues, en las distintas comunas.
Claro. Entonces se formaban focos constantes diarios, weón, en todas las comunas, ¿cachai? Yo cuando iba a Puente Alto, weón, todos los días en la noche habían barricadas, y todos los días, weón. Entonces ahora perfectamente pueden hacer lo mismo, pues, ¿cachai? No tienes que ir a Plaza Italia, sino todas las comunas protestar. De hecho, en Estación Central ya están habiendo protestas ahora último. Han hecho una barricada. ¿Ah, Laura? Ujú. Sí, muestra ahora noticia que estaban haciendo una barricada hace unos días en Estación Central. Pues a lo mejor, puta, lo que me dice esta carta es que va a cambiar un poco la dinámica. dinámica. Hay gente que no lo va a poder aceptar, pero que yo creo que ahí nos vamos a tener que adaptar. Eso. Así que, señora, señor, usted ya puede hacer la apuesta de lo que va a suceder en el futuro. Porque lo escuchó primero aquí en el Costero, el Pato Yeco. Lo que es cierto es que el 10% va. Y sáquelo. Esa es nuestra. Sáquelo. Sáquelo y haga la weá que quiera con ese 10%. Es su plata. Voy a poner jazz para comer. ¿Sabéis por qué? ¿Qué? Porque entramos a la sección recomendarte con amor. No, demasiado copia la weá. ¿Copia de qué, loco? Esta weá es contenido original. Esta es una idea completamente original. ¿A qué le vamos a estar copiando esta weá? ¿Qué vas a recomendar? Yo creo que... Ah, pero empiece el con Keno bossa primero. nova. Sí, ¿Yo? weón, tengo un bossa nova para comer. ¿Has cachado cuando llegáis a esos restaurantes genéricos? Claro. Y te ponen esta weá, Jazz para Los comer. bossa De hecho, nova. la playlist se llama Jazz para comer. Si la quieres escuchar, está en Spotify. Spotificio. Ya, pues que no. ¿Qué nos vaya a recomendar? Ya. Voy a recomendar el libro del cual me basé en todas las weas que dije sobre la AFP, que se llama Mitos y Verdades de las AFP, Alejandra Matus, 2017. Alejandra. Así que si quiere aprender cómo funciona el sistema y la historia del sistema, aunque no sepa nada al respecto, ese libro le va a servir harto. Y porque está escrito orientado para la persona que no tiene conocimiento de economía ni nada por el estilo. Eso es algo que hace súper bien la Alejandra Matus, como Oye, llevar ese libro términos lo técnicos encontré hacia este libro yo lo compré en Amazon para el Kindle bueno. de $10. Ya. Pero si lo quiere gratis, estuve cachando que existe una aplicación del gobierno que se llama Biblioteca Digital. Ah, mira. Bibliotecadigital.cl me parece la página. Voy a verificarla. Que tú podéis pedir libros, pero lo único sí que tenéis que leerlo en el celular. Porque la cuestión tiene una aplicación. Tú pedís el libro y te lo prestan como por 15 días. Y lo tenéis que leer ahí. Y que tu pero- es más grande, weón. No tenía sentido. Probablemente tienen licencias limitadas de libros. No nos Que- pueden prestar así como infinito. Ya. Y bueno, pero si no les molesta leerlo en la pantalla de un teléfono o de un computador, lo pueden pedir ahí. ¿Y este libro cuándo salió, perdón? El 2017. Hace poco. El 2017. Y Oye, todos le- los capítulos son un mito de las AFP. Entonces parte, por ejemplo, voy a leer el índice de la cuestión. Bacán. Puta, no tiene índice esta weá. Cuando saque el 10% me voy a comprar el libro. La primera Pero weá por que me ejemplo compro habla del mito del... es el libro. el primer mito de que los milicos se opusieron al sistema nuevo, otro mito de que el sistema antiguo estaba quebrado, entonces porque siempre se habla de que el sistema antiguo estaba quebrado, entonces por eso había que inventar un sistema nuevo, entonces Pero se eso mito es desmitifica un falso, poco eso. ¿no? Ese mito es falso porque Creo que el único problema que Este tenía sistema- el sistema de reparto eran que había muchas weas nomás, pero esa era Claro. como el único problema. de hecho el No era que Estado estuviera quebrado y fuera un fracaso, la verdad, para nada. De hecho, el Estado ahora gasta más plata en las pensiones solidarias, que es la gente que no alcanza la pensión mínima con la AFP. Gasta más plata en total de lo que gastaba antes
con el sistema antiguo. Ya. Entonces, puta, si tuviéramos el sistema antiguo todavía, por último el Estado a lo mejor gastaría la misma cantidad de plata, o un poco menos, pero con pensiones buenas. Entonces ahora tenemos un sistema malo y donde el Estado gasta más plata. Entonces que eso de que el sistema antiguo estuviera quebrado y que no era También era sostenible falso. en el tiempo, puta, a lo mejor era real, pero este sistema es peor. Y oye, esta loca, la Alejandra Matus, ¿qué onda? ¿Por qué ella es tan importante últimamente? ¿Por qué ella es tan importante? Porque ha develado... Puta, ha hecho periodismo ahora en la pandemia, ha hecho periodismo investigativo y ha develado ciertos datos de la pandemia de que otros La última papita, otros no han investigado. la última papita de los datos de los muertos por COVID. ¿Verdad? Claro. Esa fue la última papita grande que se mandó y al final el Mangeri se fue, pues. Ya no daba para más. Se caía. Tú no le creías, FIFO. No, a principio no le creía, pero ahora le creo. Yo le creí. No era una titera. No era un frente fantasma. Frente fantasma. Claro, no era un cifate ni nada por el estilo. No, y además tiene trayectoria de periodista seria. Entonces la recomendación... La recomendación es, si quiere aprender sobre el sistema de AFP, Alejandra que Matos. tiene que sacar el 10%, Alejandra lea Matos. el libro Mitos y Verdades de las AFP de Alejandra Matos. Buena recomendación. Vale. ¿Es cortito? Sí, es corto, porque me demoré menos de una semana en leerlo. Yo hola. Ya, voy a buscar. ¿Tú, FIFO, nos querías recomendar algo, no? Como invitado. No, no pensé en nada para recomendar en verdad, pues. Pero una Sí, serie. Tampoco cacho mucho cuál es su línea editorial para recomendar weas, pues, weón. Cualquier Lo que weá. queráis, lo que queráis. Tú estás jugando Valorant, po, weón. ¿Por qué no recomendáis Valorant? Puede ser. Puede ser. Ya, pues recomiendo eso entonces, ¿o no? Sí, pues, weón. Pero ¿por qué? Recomiendo ¿Qué onda jugar Valorant? Valorant. ¿Qué weá es Valorant? Y eso sería todo, amigos. No, ¿Qué weá es Valorant es un videojuego que desarrollado por Riot Games, que son los mismos desarrolladores de LoL. de ¿Hace League lo of mismo, Legends. weón, de LOL? Sí, pues, son la misma empresa que es desarrolladora de League of Legends. Pero Valorant no tiene nada que ver con League of Legends, es un juego, es un shooter básicamente, que es muy parecido al CSGO, que básicamente son dos teams que utilizan como un shooter, entonces utilizan distintos tipos de armas y es sin respawn, entonces tienen solamente una vida y tienen dos roles. El primer rol, a un team le toca defender y a otro team le toca atacar. Ya. Cuando ataca tiene que plantar una bomba en cierto sitio y cuando le toca defender tiene que evitar que el team atacante implante esa bomba. Es lo mismo que el Counter, es como terroristas contra Exactamente. weones. Ya. El- Y los weones le ponen la exactamente, bomba y toda la weá. Pero la única diferencia acá es que los personajes tienen habilidades. Son distintos tipos de personajes. Ya, y la weá es free to play, po, ¿o no? Es free to play, es free to play. Oye, Entonces, pero cada- ¿cómo obtenías una llave? Porque tú decías que habían weones ¿Una que... llave? Una Ah, llave para sí. de beta. Porque tenías Mira, que no- ver una weá en Twitch ahora. No sé si ahora sí, porque ahora el juego ya lo lanzaron, porque antes estaba en beta, ahora el juego ya está, ya hicieron el launch del juego, ya está disponible, ya dejó de ser beta. Pero claro, antes cuando era, no sé si, por eso digo, no sé si ahora estará así, pero antes, en su versión beta, uno tenía que ver un stream de Twitch de alguien que estuviera jugando Valorant y que tuviera activado como el drop de keys, como que tuviera activado el dropeo de las llaves. Ya, Entonces lo que tenías que hacer tú es meterte a ese canal, hacer tu vinculación de Twitch con la cuenta de Valorant y mientras veías el stream de ese streamer, ahí te iba llegando el mail o a tu cuenta te decía, oh, te llegó una key y ahora puedes jugar Valorant. La weá más cuática es que con esa estrategia los weones hicieron como el juego más visto en Twitch, po, weón, que es como una de las plataformas más populares Claro. para ver videojuegos ahora. Sí, pues, de hecho hay otro juego, hay otro Battle Royale, que es el Hyperscape, que hicieron la misma. ¿Cómo se llama? Hyperscape, Ya. que es otro tipo de es bien loco. Pero como ahí tú tenías que ver el contenido de los hueones para... Claro, primero tenés que Que vincular te- tu cuenta de Twitch con la cuenta de este juego. Y después de tenerla vinculada tenés que ver los streams. Algunos Ah, y alguien ahí te que esté liberaban streameando, como el link para bajarte el claro, juego. alguien que esté streameando el juego, ¿cachai? Y obviamente tenga activado como los drops, que te diga ahí como este streamer tiene activado los drops para este juego.
y ahí tú tenés que mamarte el weón, básicamente verlo un rato, weón. Como ver al pelado Chuster jugando Call of Claro, Duty weón. así 2 horas. Un Ver par al de rato. compadre, claro. Igual piola, weón. Ahí, bueno. Y ahora, ¿tú veis Twitch, por ejemplo? ¿Consumís Twitch, FIFA? Sí, lo consumo un poco, bueno. Onda, de repente Me- estás aburrido, te metí a ver un huevón jugando. Claro, o sea, lo utilizo más como de fondo. Ya te Como cuando cacho. estoy trabajando en el día, ya dejo un uno así en Twitch, de Como fondo, así, jugando. para ver con qué está jugando, así, claro. Buenísimo, Pero- chicos. ¿Cómo están? ¿A Bardock? ¿Veía a Bardock? No, ese bueno streamea, creo. Yo veo al Tomás el amigo, pues ese bueno veo. Es bueno. Al amigo de Tomás va a morir. Un saludo Sí. al cast de Tomás va a morir. Sabemos que nos escuchan. Nunca van a escuchar esta weá. Veo Oye, a Tomás buena, el bueno. amigo, veo a los de High Definition, igual son entretenidos, weón. Y ahí en Valorant al final la wea es free to play. ¿Y cómo ganan plata los culiados? Con estos weones, igual que el LOL, tienen la típica de microtransacciones. ¿Ya? Venden skins para la arma, skins para no sé si para los personajes, pero venden skins para la arma. Ya te cacho. Entonces con eso básicamente la gente compra tokens con plata real y van comprándose distintos skins. Pero no es pay to win. No es Pay-to-Win para nada. Ah, ya, entonces esto es solamente estético. Sí, compré cosas estéticas, ¿no? ¿Y podía hablar con los buenos que matáis o no podéis matar? Onda, ¿le podéis mandar un Sí, concha a su pues. madre? Sí, pues sí, si tiene un invoice chat en el juego Está bien, está y bien. obviamente yo lo tengo muteado porque Está lleno de niños son, rata. son desagradables los buenos. Ya, pues entonces Claro. recomendado el Valorant, ¿o ¿no? Sí, entretenido el juego, en verdad, pero yo lo recomiendo jugar con amigos, porque como que la comunidad del juego son todos básicamente los que vienen del LoL. Y Niño rata. es conocido que la comunidad del LoL es una mierda. Son puros buenos desagradables. Entonces yo lo juego con amigos y entretenido. Y, Buena, men. Está buena. Buena recomendación. Entonces, si es que usted quiere pasar el rato, entonces, juegue ahora Valorant. Parece que no es necesario ver el Twitch. es free to play, no hay pay to win, entretenido. Ya, pues, yo voy a dar mi recomendación ahora. Voy a bajarme Valorant. Aunque me queda re poco espacio, pero bueno. Pero bueno, el juego pesa como 10 gigas. Ah, es old school. No, si un juego que no pesa nada, los gráficos son súper sencillos, corre hasta una tostadora la wea. En el celular Nokia. En ese bloque Claro. antiguísimo. Yo quería recomendar una película china. Quería ver una película que no fuese pesadita, sino que algo simplemente para pasar el rato y poder apagar un poco el cerebro, ¿cachai? Y quería ver si es que las películas chinas como que están ahora a nivel cinematográfico de Hollywood, po. Porque usualmente las potencias mundiales tienen un sistema de producción cultural brígido, po. Entonces dije, ya a lo mejor las películas chinas también son brígidas. Y busqué puse Chinese Movie en Netflix. En Google. En Netflix me salió The Wandering Earth. La tierra que pasea, una wea así. No, la que está como a la deriva. La tierra a la deriva, podría traducirse. Y es una película que salió en 2019 de China, que es como ahora, bueno, es una de las películas que ha ganado más plata y que se ha hecho famosa internacionalmente que haya salido de China. ¿Cachai? Es de un director Frank Wu, que no sé qué chucha. Está basada en una novela del 2000. Y bueno, está protagonizada por puros buenos chinos y los buenos hablan en chino, entonces no sé. Yo no le entendí ni raja, tenéis que ponerle subtítulos, evidentemente. Po. Pero claro, yo no había visto algunas películas chinas, como por ejemplo la de Jackie Chan, pero Jackie Chan es como en la... No, ¿Cómo pues se esa llama? gringa, po. No, pero la del maestro... La del maestro borracho, Drunken Master y wey. ¿Ya? ¿La cachai o no? De Jackie No, Chan. no la cacho, yo no. Ya, bueno, esa es otra película china que había visto, pero nada que ver con esta wea. Esta wea es como Shaolin Hollywood. Soccer. Shaolin Soccer también es China, po. Pero Shaolin esta wea Soccer. es Hollywood así, pero para pico, así. Es como Armageddon, pero si fuese hecha por China, ¿cachai? Y bueno, y la trama principal es que el sol se está expandiendo, ¿cachai? Y anda como que los chinos, en conjunto con otros hueones como los rusos, los hueones hacen un plan para empujar a la Tierra lejos e irse a otro sistema solar donde el sol estuviera sano, ¿cachai? ¿Ya? Entonces le ponen así unos propulsores y weá, y lo más chistoso es que es lo mismo que una película gringa, pero ahora son los chinos los número uno, weón.
Y esos son los buenos que lideran la expedición. Y están los franceses, están los rusos, ¿cachai? Están así la misma weá, pero no se menciona ningún estadounidense. Oh, la weá. Igual- Exactamente la misma weá, pero los chinos son los que... Y tienen dejan un Will Smith, ¿o no? Que mandan a salvar el mundo. Tienen un Will Smith chino, ¿cachai? Toda la weá. La weá es que lo que pasa es que envían, ¿cachai? En la dirección, entonces cuando sale del sistema solar, la Tierra se empieza a congelar, pues, ¿cachai? Entonces todo lo que está arriba evidentemente se congela. Entonces toda la sociedad humana, la civilización se tiene que ir bajo tierra, ¿cachai? Pero hay un percance en todo esto. La Tierra iba a colisionar con Júpiter, ¿cachai? Entonces lo que tiene que hacer un equipo es salir de la protección del centro de la Tierra e ir a prender un propulsor, ¿cachai? Bueno, pico, una misión heroica que era evidentemente que alguien iba a morir y qué sé yo. El negro muere, pero en China como no hay negro, pues. No, pero hay Bruce Willis, pues la misma wea, si hay amor, hay pasión. Bueno, es El weón del Armagedón. Tíbet muere. Es Armagedón, pero en Chin Chon Chin. ¿Cachai? El weón es la misma wea. Pero lo más cuático es que los chinos como que necesitan ayuda. Y los que los ayudan son los rusos, que es como, bueno, es como un reflejo de la situación sociopolítica. Y Francia, así. Y como que aparecen unos menes, ¿cachai? Y no aparecen los gringos. Estados Unidos no existe en esa vez. Estados Unidos no existe, weón. Así que, bueno, si queréis ver un poco que del futuro cinematográfico, del que nos espera, que ahora que China es el papá del mundo, vean esa película, weón. Porque, bueno, es una película terrible ligera, así que la podéis ver. Yo a mí se me olvidó prácticamente casi toda la wea. Pero lo que me llamó la atención y lo que se quedó marcado en mi memoria es el hecho de que ahora como que China se presenta como el tulón del mundo, pues, weón. Y van a construir ese mito el mismo mito gringo, pues, weón, que los gringos salvan el mundo, weón. Pero ahora se ha visto que valen callampa con el coronavirus, weón. Así que eso, pues esa es mi recomendación. ¿Qué opinan de la recomendación? ¿La van a ver? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? The Wandering Earth en Me gustó. Netflix. ¿La van a ver o no, mis amigos? No creo, pero me gustó la La voy a reseña. poner en mi lista de weas que quizás vea. Mira el mal madre. Bueno, nada que decir. ¿Le gustó mi recomendación o no? El tiempo será el juez. Oye, palabra al cierre, tipo, ¿qué te pareció participar en este podcast? Entretenido, pero bueno. Bueno, Me ¿no? pareció... Estás invitado cordialmente a seguir participando. Le tenía menos... ¿Es cringe o no es cringe? No, no es cringe. Es Pero cringe. pensaba que me iba a aburrir, weón. Pensaba que iba a estar así. No, si aquí tenemos puras papitas. Puras papitas. Entretenido, en verdad. Oye, muchas gracias a los que nos acompañaron en este viaje de la conciencia desde el corazón. Nos arrepentimos del episodio capítulo pasado. así que les preparamos un capítulo especial con contenido de calidad. Todo bueno, todo bueno, todo bueno. Puras papitas del futuro, del pasado. Todo bueno, bueno. Todo bueno. Últimas palabras, ¿qué no? Piensen bien qué van a hacer con su 10%. No lo gasten en puras tonteras. Y pásenlo bonito. Últimas palabras, Fifo. No, reiterar también que retiren el 10%, weón. Tienen que volver a hacer esa weón. Y eso, ¡Tenemos platita, papito! Stomp your feet and clap your hands. Come on, everybody, it's a hamster dance. Bouncing time to the beat. Ciao. You don't even have to move your feet. Just shake your face.